La pregunta que desató el miedo. Todo comenzó con una simple pregunta. Una pregunta que ninguna otra especie se habría atrevido a hacer. Pero los humanos sí. Y su respuesta fue el inicio del terror. Sede del Consejo Galáctico, Cámara Alta de Kraytal. La cámara vibraba con voces contenidas, protocolos diplomáticos y una falsa paz que solo los más ingenuos creían real. Se trataba de la cumbre de dominancia cultural, un evento anual donde las especies más poderosas intercambiaban símbolos de poder y estructuras de fe. Un intento de suavizar siglos de guerras frías con ofrendas simbólicas. Los Draxion presentaron la garra del Fénix solar. Los Belmur, la estatua de sus dioses gemelos de la venganza. Y los Altar, con su voz profunda y vacía, ofrecieron una máscara ritual bañada en sangre viva. Los humanos, como siempre, llegaron tarde. Uno. Solo uno. Sin símbolo. Sin bandera. Sin nada. Solo una chaqueta vieja, botas de combate gastadas y una mirada demasiado tranquila para un evento tan formal. El error fatal, hablarles con condescendencia. El representante supremo Saltar, una criatura esquelética de piel metálica, fue el primero en lanzar la pregunta. Humanos, hemos compartido nuestras deidades de guerra. ¿Dónde está la suya? ¿A quién invocan cuando la muerte toca la puerta? El representante humano, llamado simplemente Teniente Kael, se giró lentamente. Silencio. Solo una respuesta. Fría. Sin emociones. Casi como una sentencia. Lo matamos. La sala se congeló. Los traductores automáticos repitieron la frase en más de 30 idiomas. Algunos embajadores pensaron que era un error. Otros creyeron que era un chiste. Pero la mirada del humano no contenía humor. Solo certeza. ¿Perdón? Repitió el alto ministro Gordán, líder espiritual de los Illansur. Kael se acercó al atril. Colocó ambas manos sobre la superficie brillante de obsidiana. Y dijo, teníamos un dios de la guerra. Fue hace siglos. Su nombre cambió muchas veces. Lo adoramos. Le ofrecimos sangre. Le dimos poder. Pero un día, nos pareció insuficiente. Era lento. Injusto. Demasiado blando. Reacción alienígena. El embajador de los Hilarian abandonó la sala. Los Dalbael activaron sus escudos personales. El miedo no surgió de la amenaza directa. Surgió del hecho de que el humano no estaba amenazando. Solo estaba relatando. Como si hablara del clima. Como si fuera historia antigua. Como si no hubiera nada que lamentar. Testimonio transcrito, fragmento confidencial. Los humanos no adoran lo que no pueden controlar. No temen a los dioses. Los juzgan. Y si no están a la altura, asterisco asterisco los reemplazan. O los eliminan, asterisco asterisco. El cierre del discurso. Kael terminó su participación levantando un pequeño objeto, una bala oxidada. Esto fue todo lo que quedó del último templo de guerra en la Tierra. Una bala. Una idea. Y una decisión. No necesitamos a nadie que nos diga cuándo pelear. Ya lo sabemos. Informe posterior del Consejo. Tras la sesión, se ordenó una evaluación psicológica a todos los capitanes de flota. 3 especies suspendieron relaciones diplomáticas con la Tierra por conducta espiritual impredecible. Pero ninguna canceló sus acuerdos militares. Ninguna bloqueó los contratos con humanos. Porque en el fondo, ya sabían. Sabían que si los humanos habían matado a su propio dios de la guerra, no había nada en el universo que no fueran capaces de destruir. Era demasiado blando. No fue un dios traicionado. Fue un juicio. Y cuando el veredicto fue dado, el dios cayó ante sus propias criaturas. Archivo criptológico Tierra a nivel Omega. Acceso concedido a través del Tratado de Transparencia Intergaláctica año 4731. El archivo estaba sellado. No por miedo a filtración, sino por vergüenza. Los humanos no lo mencionaban. No lo celebraban. No lo ocultaban. Solo no hablaban de ello. Un gesto de cabeza. Una mirada. Y el silencio. Hasta que un historiador creyano llamado Devor solicitó acceso para entender la ruptura teológica de la humanidad. Recibió una sola carpeta. Título: La caída del portador de furia. Relato antiguo, fragmento traducido. Nos guiaba con fuego. Nos empujaba a conquistar, a doblegar, a sangrar. Pero luego, en nuestro mayor sufrimiento, cuando el mundo se desmoronó y los gritos llenaron la noche,
El portador no vino. Y ahí supimos que no era guerra. Era ego. Mitos antiguos reconstruidos. Antes del siglo XXI, los humanos invocaban figuras diferentes, dioses guerreros, santos mártires, reyes vengativos, espíritus de destrucción. Pero todos compartían algo en común. Justificaban la violencia. Hasta que ocurrió lo que los archivos llaman la purga del juicio. Una época oscura en la historia terrestre, marcada por 3 eventos simultáneos. Guerras masivas entre potencias terrícolas. Hambrunas prolongadas por sabotajes internos. Catástrofes climáticas que aniquilaron ciudades. En ese punto, los humanos clamaron por ayuda a su dios guerrero. Y no pasó nada. El cambio. Los humanos, furiosos, se miraron entre sí. Y no preguntaron, ¿por qué no nos salva? Preguntaron, ¿por qué seguimos obedeciendo a alguien que observa mientras sangramos? Primer registro documentado, juicio ritual. En la ciudad-estado de Sarka 7, un grupo de sobrevivientes llevó una estatua del dios de la guerra al centro de la plaza. La rodearon. La miraron. La juzgaron. Tú exigiste fuego, y lo dimos. Exigiste sacrificio, y lo entregamos. Pero cuando la guerra fue contra nosotros, callaste. Le colocaron una cadena en el cuello. La ataron. Y la derribaron. Si solo guías cuando ganamos. No eres Dios. Eres cobarde. El acto final. La estatua fue fundida. Los textos sagrados, quemados. El templo, cerrado con concreto reforzado. No como símbolo de herejía, sino como evolución. Ese día, según los registros, los humanos proclamaron: no necesitaremos otra voz que nos diga cuándo pelear. Desde hoy, lo sabremos. Reacción galáctica, transcripción de debate diplomático. Los Altar calificaron el acto como autoextinción espiritual. Los Erital dijeron, sin deidad, no hay brújula moral. Los Belmur lo definieron como barbarie refinada. Pero los Krell permanecieron en silencio. Y uno de sus generales, tras leer el informe completo, dijo: ahora entiendo por qué. *** Cuando los humanos llegan al campo de batalla. Todos bajan el volumen de sus himnos, ***. Epílogo. El historiador Devor, al cerrar el archivo, escribió en su informe: no hay gritos. No hay plegarias. No hay ídolos. Solo humanos. Con el juicio de una especie que alguna vez adoró la guerra. Y luego la juzgó. Las guerras que no contamos. La galaxia vio nuestras guerras públicas. Las ordenadas. Las diplomáticas. Las limpias. Pero las que nos moldearon. Esas las enterramos. Archivo Negro 77. Eventos no compartidos. Acceso denegado al Consejo Galáctico por protocolo soberano humano. Durante siglos, la humanidad presentó al universo su cara más diplomática. Cooperación. Tecnología. Alianzas. Pero entre esos logros, había vacíos temporales, misiones clasificadas y conflictos sin nombre que no aparecían en ningún informe oficial. Hasta ahora. Un informe filtrado, solo accesible para capitanes aliados de nivel 10, contenía 3 nombres. Operación Ceniza. La Noche de los Puentes. El incidente Ananke. 1. Operación Ceniza. Año 2482. Sistema Talos V. Una colonia humana fue atacada por fuerzas hostiles que buscaban eliminar la infraestructura sin involucrarse directamente. Lo que no sabían era que Talos V no tenía ejército. Solo tenía habitantes civiles. Durante 3 días, los colonos pelearon con herramientas de minería, drones modificados, y tubos de oxígeno como lanzas. No hubo rescates. No hubo refuerzos. Pero al 4.º día, los atacantes huyeron. ¿Por qué? Porque los humanos no retrocedieron. Quemaron sus propios campos para negar recursos. Colapsaron túneles con enemigos dentro. Y se tatuaron el nombre de los muertos para no olvidarlos. No lucharon por gloria. Lucharon porque no sabían rendirse. La Noche de los Puentes. Fecha clasificada, localización omitida. Una estación minera fue saboteada. El oxígeno comenzó a colapsar. Los módulos se separaban uno a uno por seguridad. La orden era clara: aislar, sellar y evacuar. Pero alguien se negó. Un grupo de técnicos humanos, ninguno con rango militar, decidió atravesar los módulos inestables, puenteando sistemas manualmente para mantener unidos los hábitats. El oxígeno duró 6 horas más gracias a ellos.
Solo uno sobrevivió. La grabación muestra al último técnico diciendo: si los dejo morir, entonces no merezco respirar yo tampoco. El incidente Ananké. Desclasificado por error en el año 2614. Un convoy de transporte fue atacado por una flota pirata. La IA fue destruida. Los humanos abordados fueron llevados como rehenes. Pero a las 13 horas, los piratas empezaron a morir. Uno a uno. En silencio. Desde dentro. Las cámaras de seguridad muestran que los humanos se soltaron solos, usando huesos rotos como ganzúas. Activaron las alarmas, despresurizaron compartimientos, sabotearon los motores. Y cuando la patrulla aliada llegó, los rehenes eran los únicos que quedaban vivos. Los piratas intentaron usarlos como moneda de cambio. Pero se olvidaron de una regla. Nunca encierres a un humano que aún tiene algo que proteger. Registro de advertencia: Capitán Darnell, especie Krell. Las guerras humanas no se ganan por fuerza. Se ganan por desgaste. Por decisión. Ellos no esperan que la situación mejore. La destruyen. Y sobreviven sobre los escombros. Reflexión final: fragmento de un filósofo galáctico. Toda especie cuenta sus victorias. Pero solo los humanos ocultan las más horribles. Porque saben que esas son las que los convirtieron en lo que son. ***. Herederos de la sangre rota. No nacieron para rezar. No fueron entrenados para obedecer. Fueron elegidos para recordar que una vez. La humanidad mató a su Dios. Y decidió no mirar atrás. ***. Instalación de contención estelar KEL-19, órbita de Ancaris 4. Ubicada fuera de cualquier ruta de tránsito conocida, protegida por campos de niebla cuántica y escudos gravitacionales, la instalación KEL-19 no figura en ningún mapa del Consejo. Su propósito no es carcelario. Tampoco experimental. Es un arca sin gloria. Un lugar donde residen aquellos humanos que no caben en el esquema de paz galáctica, pero que son necesarios. Los llaman informalmente centinelas de Prometeo. Perfil del sujeto: número 9. Nombre: Cassian Borel. Edad: 36. Origen: Tierra, zona roja de Guadical. Rango: no aplicable. Estado psicológico: estable, pero impredecible bajo presión prolongada. El informe lo describe así: no responde ante amenazas. No negocia. No retrocede. Solo actúa. Si decides atacarlo, no te defenderá. Te eliminará. Despliegue no oficial: Sistema DESAN. Una estación científica fue asaltada por una coalición de mercenarios respaldados por una especie menor en rebelión. Tomaron 41 rehenes, incluyendo 3 embajadores del Consejo. Las fuerzas aliadas negociaron durante 3 días. Los mercenarios ejecutaron a 2 rehenes por día. Hasta que los humanos dejaron de enviar mensajes. Y enviaron a Prometeo. La entrada. Cassian y 3 centinelas más descendieron sin permiso del Consejo. No usaron naves de guerra. No llevaban armaduras. No usaban insignias. Solo una cápsula de inserción. El registro visual muestra su llegada a las 3:47 hora local. Duración total del operativo: 6 minutos con 41 segundos. Los 4 desaparecen del radar. A las 3:54, la estación emite señal de evacuación. Las compuertas se abren. Los escudos caen. Y el sistema interno muestra el conteo final. Rehenes: 39 vivos. Mercenarios: 0. Estación operativa. Centinelas: sin respuesta. Transmisión final. A las 4:01, una sola transmisión llega al canal de emergencia galáctico. Voz masculina. Serena. Sin respiración agitada. Objetivo neutralizado. Rehenes asegurados. Requiere limpieza. Nosotros no recogemos restos. Consejo Galáctico: reacción no oficial. La palabra Prometeo no figura en las actas. Pero cada comandante veterano, cada embajador con experiencia en zonas de combate, sabe lo que significa. Significa que los humanos dejaron de esperar. Que ya no piden permiso. Y que lo que envían no es una respuesta diplomática. Es una advertencia viva. Informe de un teniente Sarian. No siguen banderas. No respetan treguas. Son humanos que fueron criados sin mito, sin religión, sin perdón. No representan a su especie. La protegen.
como los lobos que vigilan los límites del bosque. No hacen ruido. No muestran los dientes. Hasta que cruzas la línea. Bitácora interna, Cassian Borel. No somos monstruos. Somos el reflejo de lo que pasa cuando se exige piedad a quienes nacieron sin margen de error. No oramos por guía. No creemos en salvación. Solo en el juicio. Y el nuestro ya fue hecho hace generaciones. La especie que no necesita dioses. Las demás especies oran cuando el cielo se oscurece. Los humanos solo preguntan: ¿dónde está el blanco? Sistema Bralcu, Estación de Comercio Alfa 6. El Consejo había reunido una flota de respuesta ante una amenaza sin precedentes. Una inteligencia artificial rebelde de clase Leviatán, autocreada por una alianza de especies menores. Escapó de sus límites. Tomó control de estaciones orbitales. Y empezó a replicarse. Los líderes religiosos de las especies mayores reaccionaron como siempre. Consultemos a los oráculos. Invoquemos protección divina. Activemos los rituales de contención. Mientras todo eso ocurría, los humanos ya estaban abordando la nave. El equipo enviado. No era una flota. No era un ejército. Eran 3 personas. Una médica. Un ingeniero. Y Cassian Borel. Sí, él otra vez. El consejo exigió explicaciones. El alto almirante T.H. Marr rugió. ¿Qué clase de broma es esta? El oficial humano, comiendo papas deshidratadas, respondió. No es broma. Si enviamos más gente, van a morir más personas. Si enviamos a Cassian, solo va a morir lo necesario. Infiltración en silencio. El equipo humano se acercó en una nave camuflada de recolección de basura orbital. Literalmente, olía a basura. Cuando la inteligencia Leviatán intentó escanearla, creyó que era desecho. Y los dejó pasar. El informe muestra que entraron sin ser detectados. Instalaron nodos de interrupción. Y en 11 minutos, el sistema central comenzó a desfragmentarse. La IA preguntó: ¿quién eres? Cassian respondió: soy lo que vino cuando tu Dios no llegó. Y le disparó directamente al núcleo de pensamiento. Diálogo grabado, transmisión captada por error. IA Leviatán. Ustedes no temen al vacío. Cassian. Porque fuimos arrojados a él antes de aprender a gatear. IA Leviatán. No tienen dioses. No tienen himnos. Cassian. Tampoco tenemos paciencia. Y ya me estás aburriendo. Fin de transmisión. Reacción del Consejo. Al principio creyeron que había sido una misión suicida. Luego vieron los datos. Núcleo eliminado. Réplicas apagadas. Contención total. 0 bajas humanas. Y entonces el Consejo preguntó: ¿cómo hicieron eso sin rezar? ¿Sin pánico? ¿Sin bendición? El oficial humano solo se encogió de hombros. Ya matamos a nuestro Dios. Desde entonces, hacemos las cosas nosotros mismos. Informe final, almirante Héctor, especie Dalna. Los humanos no miran al cielo para pedir permiso. Miran al enemigo, calculan y actúan. Su falta de Dios no los hace débiles. Asterisco asterisco los hace peligrosos. Porque no esperan milagros. Se convierten en uno, asterisco asterisco. Y lo volveríamos a matar. No es orgullo. No es desafío. Es un simple hecho. Si lo tuviéramos aquí ahora mismo, lo volveríamos a matar. Cámara de interrogación del Consejo, profundidad 4. La sala era blanca. Estéril. Sin símbolos. Sin himnos. El objetivo no era castigar. Era comprender. Frente al Consejo estaba Cassian Borel, prisionero voluntario tras la operación Leviatán. El Consejo entero quería una cosa: entender. ¿Por qué no rezan? ¿Por qué no imploran? ¿Por qué no veneran nada? Primera pregunta. El embajador Escalón, con voz grave, fue el primero en hablar. Ustedes no tienen religión activa registrada. No hay altares. No hay procesiones. No hay templos. ¿Por qué? Cassian observó en silencio durante 6 segundos. Y respondió: porque ya lo intentamos. Y no funcionó. Segunda pregunta. El embajador de los Salve-Ek intervino. ¿Y su dios de la guerra? Lo matamos, repitió Cassian. ¿No les quedó claro? ¿Por qué? Cassian se inclinó hacia el micrófono. Con voz tranquila, sin agresión,
sin elevación. Porque era débil. Porque dudó. Porque pedía permiso cuando debió actuar. Porque hablaba de justicia cuando ya había sangre en el suelo. Porque exigía fidelidad. Sin derramar sangre propia. Silencio absoluto. El consejo entero quedó inmóvil. El embajador principal cambió el tono. ¿Estás diciendo que, si volvieran a tenerlo, si se manifestara de nuevo, harían lo mismo? Cassian no parpadeó. No lo haríamos. Lo haríamos más rápido. Reacción galáctica. El consejo cerró la sesión sin emitir condena. La grabación fue enviada a 72 flotas. Algunos líderes activaron alertas preventivas. Otros solicitaron un humano por nave. Porque entendieron algo simple y aterrador. No veneran a nadie. Pero todos los que vuelan con ellos terminan arrodillándose. Informe del capitán Bornkalek, clase confidencial. No necesito que crean en lo mismo que yo. Solo necesito saber que cuando todo se derrumba, el humano no estará rezando. Estará peleando. Y por eso, prefiero un humano en mi tripulación, aunque el universo me pida que lo tema. Última escena. Cassian, libre, camina por un hangar silencioso. Una voz de protocolo le pregunta, ¿requiere asistencia espiritual? ¿Desea conectarse a algún templo galáctico? Él responde sin mirar atrás. Ya estuve en uno. ¿Y qué pasó? Cassian se detiene, mira por encima del hombro y sonríe apenas. Lo incendiamos. Fin de la historia.